de Dios y el camino del hombre, segunda parte. La primera parte, ¿cuál fue? Cimentar cuáles son las bases para nosotros identificar los caminos. ¿Dónde debemos estar? En la palabra, sensibles y obedientes al Espíritu Santo y en constante oración, comunicación, relación con nuestro Señor Jesucristo. El versículo, ¿verdad?, de esta semana es 2 Corintios 3, 5 y 6. Y es una verdad no popular, pero es bíblica, real. No que seamos competentes por nosotros mismos como para pensar en algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. 2 Corintios 3, 5 y 6. Este versículo nos dice que nosotros no tenemos la capacidad, el poder, la habilidad para poder caminar en una forma, en una vida en abundancia, como la que Dios promete para nosotros, si nosotros usamos nuestros recursos. Nosotros no tenemos esa capacidad, necesitamos depender del Señor. Es algo interesante, cuando aceptamos a Cristo Jesús, nos enfrentamos a esa realidad, a la imposibilidad de poder ir al cielo por nuestros propios medios. Entendimos claramente que estábamos separados, cegados, alejados, rumbo al infierno. Pero a través de Cristo Jesús, ahora tenemos vida, somos hechos hijos y todo cambia. Nuestra relación cambia con Dios. Ahora todo nuestro sufrimiento tiene un propósito. Ahora yo sé que puedo vivir una vida que agrade a Dios, que puedo vivir sin practicar el pecado. En esta carne no voy a poder vivir un día sin pecar, pero sí voy a poder vivir en victoria sin practicar el pecado. ¿Verdad? Hay una gran diferencia en eso. Entonces, algo importante es que tengo que entender que no es en mi capacidad, que yo no puedo por mis propios medios. A veces esto se nos olvida. A veces creo que yo puedo dar la clase porque ya he dado varias clases, porque ya está la tercera en esta semana. Porque no, necesito la dependencia total y absoluta del Espíritu Santo para que esto no sea pasar información, sino algo que arda en nuestro corazón, que sea palabra de Dios, que sea el Espíritu Santo ministrándonos a todos, empezando por mi persona. Pues el camino del hombre, ¿hacia qué me guía? A depender de mí mismo, de mis capacidades, de mis habilidades. Yo les puse el ejemplo acerca del manual, ¿verdad? Que si alguno de ustedes alguna vez ha tratado de armar algo, ¿verdad?, sin ver el manual. Bueno, yo creo que a todos tal vez nos ha pasado, ¿verdad?, más a los hombres, no sé, particularmente, y nos decimos, no, yo sé cómo hacerlo y empezamos. Pero tal vez la segunda vez que ya vimos que no salió como era, entonces, bueno, voy a ver el manual y empiezo a verlo y armo la primera parte, ¿verdad?, de lo que estoy armando una cuna para mi hija, ¿verdad? Y la primera parte la armo viendo el manual, pero ya la segunda parte ya sé cómo es, ¿para qué ver el manual? Me alejo del manual y ¿qué pasa? Cambié 2 tornillos y no quedó, ¿verdad? Bueno, tenemos el manual para vivir una vida que agrade a Dios, es la palabra de Dios. Es la fuente de vida, es algo que por eso hay una lucha de nuestra carne, se resiste, porque la Biblia nos enseña a morir a nosotros mismos, nos enseña el camino de la libertad, el camino del gozo, el camino de la paz, el camino de la plenitud, nos enseña a ser efectivos. Es ella la que cambia y saca la mentira y pone la verdad de Dios. Es uno de los regalos más maravillosos que el Señor nos da. Por eso debemos valorarla, amarla, y no como se hacía en el antaño. ¿Cómo se hacía en antaño? No sé si ustedes ahora en Chile también, ¿verdad? Creo que en Costa Rica sí, más de un lugar, y creo que hay en otros de México, de Guatemala, y ¿verdad?, ponen una Biblia grande así, en la sala, ¿verdad? Y entonces la Biblia aquí se respeta, y nunca, ¿verdad?, se abrió esa Biblia, nada más estaba ahí, ¿verdad? No sé, generalmente la abrían en un salmo, y ahí estaba, ¿verdad? Y por ejemplo, yo recuerdo, yo soy, ¿verdad?, no soy tan joven, ¿verdad?, no tengo que explicar eso, ¿verdad? Pero el punto es que yo recuerdo, chiquitillo, ¿verdad?, que una vez se le caía la Biblia a alguien, ¡qué bárbaro! Botó la palabra de Dios, se le cayó la palabra, ¿cómo es posible? Otras personas se enojaban cuando uno rayaba la Biblia para recordar el versículo, no, ¿cómo va a hacer eso? Está alterando la palabra. Y, o sea, no es un fetichismo, ¿verdad?, no es el libro como tal, es el mensaje. Y más allá de guardar y tener la Biblia como nueva, es el hecho, ¿verdad?, de vivirla, de obedecerla, de saber el valor que ella tiene, de entender el beneficio que tenemos de ella.
Es un beneficio total para nosotros. Deberíamos ser adictos a la Biblia. Adictos a ella deberíamos ser. ¿Por qué? Porque es solo bueno para nosotros. Ahí no hay consejos malos para nosotros. Entonces es interesante cómo el enemigo mete tantas mentiras, ¿verdad? Para alejarnos de esa verdad, para ocuparnos en las cosas, recordemos, ¿verdad? No poner piedras grandes de primero, sino algunas pequeñas y todo. ¿Para qué? Para quitar espacio, para que las cosas importantes estén ahí. Y lo importante es que el Espíritu Santo nos guíe, nos lleva a esas realidades. Entonces, 2 Corintios 3, 5 y 6, para esta semana, hagámoslo nuestro, vivámoslo, repasémoslo. Uno de los ejercicios que hacíamos con esto, ¿verdad?, en el seminario, es que teníamos que poner el versículo en nuestras propias palabras. Eso nos ayuda a meditar un poco, ¿verdad? Entonces es como tener nuestra propia paráfrasis del versículo. Una paráfrasis es más un comentario sobre el versículo, como la idea, qué es lo que me habla en ese sentido. Entonces es como agarrar el versículo y ponerlo en nuestras propias palabras, como hablamos nosotros. Bueno, ¿qué me habla el versículo? ¿Cómo lo pondría yo? No que seamos competentes por nosotros mismos como para pensar en algo como en nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿De dónde proviene? De Dios, el cual asimismo nos hizo ministros, o sea, siervos, ¿verdad? La palabra es servidores, es esclavos, es dulos, ¿verdad? Es alguien que se da para el servicio. Esa es la palabra ministro. Hoy en día lo ponen como un título, pero la palabra en sí significa servidores. Eso es lo que nos hizo, sirvientes, competentes con capacidades para este nuevo pacto. Es un pacto que no se basa en la letra. ¿En qué sentido la letra? En cumplir los 10 mandamientos. No se trata en justificarnos por nuestros medios, es por la fe en Cristo Jesús, que trae libertad a nosotros, que entendemos que todo lo que nosotros veíamos en el sacerdote, ¿recuerdan? Alguien se podía confundir cuando llegaba al templo y veía, no sabía quién era el sacerdote. ¿Cómo sabíamos quién era el sumo sacerdote? Por sus vestimentas. Eran vestimentas increíbles, con oro, con joyas preciosas, y todas esas vestimentas no era para que el sacerdote se sintiera súper especial, sino que cada uno de esos materiales apuntan a Cristo, apuntan al gran sumo sacerdote. Era un recordatorio de que iba a venir un sumo sacerdote, un mediador entre Dios y los hombres, que ya no íbamos a necesitar ir a un lugar, porque Él iba a estar en todo lugar con nosotros, mediándonos, acercándonos al Padre. Entonces, no que el sacerdote no es un asunto que se sintiera orgulloso con sus vestimentas y soy el sumo sacerdote y, ¿verdad?, véanme y demás, sino era más, hey, el importante es Cristo. Yo solo estoy aquí, ¿verdad?, como un maniquí. Soy un maniquí. Un día va a venir el que se puede poner estas vestiduras y no tiene que sacrificar, ¿verdad?, un animal para ser justificado. Un día va a venir ese, el que realmente estas vestiduras le pertenecen. Eso es. Pero hoy en día a veces, ¿qué es lo que pasa? Nos puede pasar a nosotros también, que Dios nos da dones, nos da talentos y creemos que somos especiales, que somos nosotros, como que si fueran premios. Nuestra competencia proviene de Dios. Él es el que nos ha hecho ministros competentes y esto el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a iluminar para que nosotros estemos en el centro de la voluntad de Dios, donde tenemos que estar. Y es importante y vital que estemos ahí. Dice, el hombre en su propia sabiduría ha desarrollado muchas filosofías y teorías que tratan de explicar los pensamientos, palabras y acciones de las personas. Al hacer esto, el hombre orgullosamente ha tratado de negar su propia pecaminosidad y ha confundido toda definición clara de las normas de Dios del bien y del mal. ¿Por qué? Porque se ha reinventado todo el asunto y es mi conciencia la que me dirige, yo sé qué hacer y qué no, separándose de lo que Dios dice. Y por eso vemos una moral cambiante constantemente. Y por eso vemos personas hablando de que ya usted no es un ladrón, sino es un cleptómano. Entonces su problema con el robo realmente es una enfermedad. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo lo solucionan? Bueno, es que usted es cleptómano, tenemos que ir ayudando en este proceso. Pero ¿cuál es el problema ahí? Que yo no soy culpable, yo soy una víctima en ese caso. ¿Qué dice la Biblia? No, que el que roba no robe más, que aquellos que roban no heredarán el reino de cielos. Vemos la artimaña satánica ahí. Si yo no puedo arrepentirme, porque en realidad, pobrecito yo, soy una víctima de esto, entonces no tengo que arrepentirme. Pero cuando yo reconozco, no, esto está mal, hay una diferencia grande en ese aspecto. Esa es la tendencia del camino del hombre, a justificar las prácticas pecaminosas. Y eso se ha metido en la iglesia. Todo es problema de los demonios. Hermanos, oremos por el demonio del adulterio que le salga. El demonio del adulterio. La Biblia dice que es una obra de la carne. Cayó en pecado, como si fuera caminando. ¡Uy, me fui! Son obras, son algo que yo medito y hago. Y mi carne me va a guiar, por supuesto.
pero son obras. Ahora, cuando yo entiendo eso, ¿saben qué? Tengo que arrepentirme porque entiendo que está mal, pero si yo creo que no está mal, si todo el mundo me dice, está bien, todo el mundo lo hace, es ok, ¿verdad? Tranquilo. Entonces, no hay de qué arrepentirse. Entonces, no puedo arreglar mi problema. No voy a encontrar gozo, no voy a encontrar paz, no voy a encontrar plenitud. Y por un tiempo mi carne se va a gozar, pero las consecuencias son brutales. Y es precisamente como el camino del hombre y el camino de Dios son opuestos, diametralmente opuestos. Como usted antes y usted ahora. Es opuesto totalmente. Dice, los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Los rectos buscan hacer lo correcto. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Ejemplo bíblico de alguien que creía que el camino de él era el camino derecho, un camino que lo llevaba a Dios y su fin era abrir los ojos en el infierno. ¿Recuerdan un personaje? Pablo, él, ¿por qué perseguía a la iglesia? Porque quería agradar a Dios, porque él estaba enfocado en agradar a Dios, porque era celoso, porque él no era uno más del montón. Él quería hacer la voluntad de Dios y mientras los otros no les importaba, ¿verdad? Estas artimañas del cristianismo, a él sí era celoso de guardar la ley, era celoso de eso. Entonces su celo hacía que él estaba cada vez más separado de Dios, pero su deseo increíble, ¿cuál era? Agradar a Dios por encima de todos los demás. Su corazón era para Dios, pero en realidad tenía un ídolo. En realidad se había creado una imagen de Dios que no era el Dios de las Escrituras. Su teología estaba errada, pero su deseo era agradar a Dios. Por eso es que estaba ahí. Los fariseos, eso es lo que buscaban. Hay mucha gente con deseos de agradar a Dios, pero no tienen el conocimiento. Pablo nos habla de eso. Dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Yo puedo hacer esto y nada me pasa, puedo controlar el asunto. El ser humano siempre está buscando, ¿qué? Minimizar las consecuencias. Creen que el problema son las consecuencias, creen que el problema está aquí abajo. La palabra de Dios claramente demuestra que la manera en que vive el hombre es vana e inútil. El hombre tiene defectos serios que no puede cambiar por sí mismo, aunque trata constantemente de resolver su vida sin Dios. Pero el problema que tiene es un problema espiritual que solo se puede arreglar de la manera de Dios, porque está muerto espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, si tengo mi espíritu muerto y Dios es espíritu, ¿cómo me puedo comunicar con Dios? Es imposible. Y para eso es la ley, para enseñarme que es imposible, que necesito arrepentirme y venir a Cristo Jesús, seguir el camino de Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero el punto no es tratar de bajarnos y decir no somos nada, sino es el hecho en comparación con Dios, ¿cómo vamos a poder nivelar este aspecto? No hay comparación absoluta con aquel que está fuera del espacio, de la materia, del tiempo, que es Dios Todopoderoso, que Él dijo y fueron creadas las galaxias con su voz. Ese es el Dios, eso es lo que dice la Escritura, eso es lo que creemos. Aquel que nos formó del polvo. ¿Puedo yo entender más las cosas que Dios? ¿Puedo ser más sabio que Dios? Es ilógico pensar de esa forma. ¿Alguien ha tenido diferente parecer que el de Dios? A veces creemos que tenemos una mejor idea que Dios. A veces creemos que vamos a ganar más y lo hago a mi manera y no a la manera de Dios. No limitemos el poder de Dios en nosotros. Podemos vivir una vida en abundancia, una vida plena. Si usted me dice, Víctor, usted vive una vida en abundancia, una vida plena, estoy tratando de vivirla. Esa es mi lucha. Yo quiero disfrutar el camino cristiano, porque no es un camino de cumplir y no esto, sí esto. No. Es una vida en abundancia. Es gozo, es plenitud, ¿o no lo es? Es una relación extraordinaria, sobrenatural. Eso es lo que tenemos, una relación sobrenatural, extraordinaria con el creador del universo. Tenemos acceso a aquel que tiene todo el poder por la eternidad. ¡Wow! Tenemos eso. Y lo minimizamos muchas veces. Entonces, el exponernos a la palabra y entender, ¿verdad?, lo que somos en Cristo, lo que es Él y que Él quiere ser a través de nosotros. ¿Cambia nuestra perspectiva o no? Totalmente, nuestra perspectiva cambia. Estamos por lo eterno, por lo que es para siempre, acumulando peso de gloria. Sus pensamientos no son los nuestros. Nuestros pensamientos no son los de Dios, ni nuestros caminos sus caminos. Por eso necesito estar sensible. Señor, ayúdame. Porque yo creo que esto es lo que tú quieres hacer. Esta es la forma en que Dios lo va a hacer. Esto es lo que tú quieres. Quieres que sea de esta forma.
yo sé cómo orar, yo sé cómo aconsejar. No, 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 no. Señor, enséñame. ¿Quieres hacerlo de esa misma forma? ¿Quieres cambiar el formato de la clase? ¿Quieres, o sea, hey, esto es tuyo, yo estoy solo aquí para que tú, Señor, seas glorificado? Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca del camino del hombre? Bueno, lo primero es que el camino del hombre es inadecuado. El camino del hombre, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Que está en su estado caído. Entonces, todo, ¿verdad? Está fracturado, está quebrado, está roto, está muerto espiritualmente. Entonces, no tiene una perspectiva de la dimensión de lo que se está enfrentando y metiendo en este mundo. Rodeado de demonios, controlado por Satanás, pero él cree que él puede cambiar todas las cosas. Ese es el ser humano sin Cristo Jesús. El principio 7 dice lo siguiente: no puedes vivir de acuerdo con el diseño de Dios a tu propia manera, por tu propia sabiduría. Hay personas tratando de agradar a Dios a su propia manera. Sí, hay personas haciendo cosas para Dios que Dios no las ha llamado a hacer. Hay personas tratando de ser salvo por obras. Hay personas, ¿verdad?, tratando de ir al cielo construyendo una torre, aún en nuestros días. Dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Qué horrible creer que sirvió a Dios toda su vida y abrir sus ojos en el infierno. Imagínate la gratitud de Pablo en el hecho de que él estaba cegado, que estaba en la verdad. Cayó de su montura y tuvo un encuentro personal. Eso es amor, eso es gracia. En Isaías 55, 8 y 9 ya lo leímos, ¿verdad? Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Primera de Corintios 2, 14, pero el hombre natural no percibe las cosas espirituales, pero aún así cree que sí. ¿Saben cuántas religiones? Miles de religiones hay. Todos los días hay un culto nuevo, algo espiritismo, una forma para comunicarse con los dioses. Entonces, lo primero es que el camino del hombre es inadecuado. Lo segundo es que el camino del hombre es rebelde. ¿Y qué significa que el camino del hombre es rebelde? Que siempre está centrado en sí mismo, siempre está buscando qué le conviene, siempre cree que él sabe. El hombre natural está centrado en sí mismo y se rebela contra el camino de Dios. Además, la obediencia parcial es tan inaceptable para él como lo es tu rebelión deliberada. Dios, ¿verdad? ¿Qué quiere de nosotros? Quiere todo nuestro ser, quiere que dependamos de él, quiere actuar a través de nosotros. ¿Qué queremos nosotros? Independencia. ¿Qué fue una de las cosas que por la cual fue tentada Eva? Bueno, vas a ser como Dios. Oh, wow, ya no voy a tener que depender de nadie. Eso es una tendencia de nosotros, no nos gusta depender, pero Dios quiere una relación con nosotros. ¿Recuerdan el asunto del maná? ¿Cuándo tenían que ir a recoger el maná del pueblo de Israel? Todos los días. ¿Qué intentaron hacer? Recoger para toda la semana, para así no tener que ir todos los días, pero Dios quería verlos todos los días y todos los días decirles, ¿saben qué? Los amo, tomen mi provisión. Te amo, tome el pan de cada día. ¿Alguien aquí le gustaría que le pagaran, verdad? De que cuando nace ya tener todo el dinero ahí para su carrera, su esto, su el otro, la casa propia, el carro, todo? ¿Alguien le gustaría? ¿O solo a mí? Ah, bueno, ok. ¿Cierto? ¿Y saben qué quiere Dios? Que vivamos cada día confiando en Él, día a día, para que lo busquemos, para que lo veamos, para que lo admiremos, para que lo amemos. Y a veces la única forma es metiéndonos en problemas, en dificultades. Por eso nuestra perspectiva es muy diferente cuando estamos en Cristo, porque eso es para nuestro bien. Pero esto no lo entiende alguien que no está en Cristo Jesús. No lo entienden muchas personas que van a venir a consejo, que lo mejor que les ha pasado es ese problema. Yo les he comentado varias veces sobre el pastor Jim acá, uno de mis pastores, y una de las cosas que sucedió es que a pastor Jim le dio COVID. Entonces, producto que le dio COVID y se enfermó mucho, tuvo que ir al hospital. En medio de estar en el hospital con neumonía y demás, uno de sus hijos llegó y el doctor le dijo, ¿verdad? Jim, ¿tienes algún otro problema o demás? Y él llega y le dice, no. Entonces el hijo llega y le dice, papi, cuéntele que a veces le duele aquí en la espalda. Entonces él, ¿verdad? Sí, no, a veces me da. Pues, dice, ok, ¿sabes qué vamos a hacerle, verdad? Como radiografías o cosas de ese tipo. Lo revisaron y apareció que tenía un tumor del tamaño, ¿verdad?, del puño de su mano a la par del riñón. Y ahora, ¿verdad?, el 15 de marzo lo van a operar. Pero si él no, ¿se entienden? Si no le da COVID, él no sabría eso. Y se está tratando, ¿verdad?, como si fuera cancerígeno. No sabe todavía si es cáncer o no, pero se trata de esa forma acá. Ya de una vez, ¿verdad?, están centralizando y van a operarlo. Pero todo ayuda bien a los que aman a Dios. Todo tiene un propósito. Ahora, si él no se hubiera enfermado de COVID, que no es nada placentero, que no es nada, no se hubiera dado cuenta de eso otro. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quería opinar? Sí, yo, Elena, que también me acordaba de lo que dice Jeremías, que el Señor tiene planes para nuestro bienestar, para lo bueno, para que tengamos paz. Y esos son los pensamientos que tiene el Señor para nosotros, para que tengamos esperanza en el futuro. Me acordaba de ese versículo.
Amén. Elena, ¿saben cuál es el problema con todo eso? ¿En qué nos quedamos nosotros? Que son planes buenos, ¿verdad? ¿Qué es bueno para Elena? ¿Qué es bueno para mí? ¿Qué es bueno para Arturo, para doña Elsa, para José, para Dani? ¿Qué es bueno para nosotros? ¿Qué nos imaginamos con algo bueno? Obedecer al Señor. No confiar en nuestra propia prudencia, obedecer al Señor. Amén, pero ¿qué? Cuando usted piensa en que Dios tiene un plan bueno para usted, ¿en qué piensa? ¿Alguien piensa en sufrir? Ser próspero. ¿Alguien piensa en la cruz? Don Kevin, adelante. Yo pienso en no tener problemas. Exacto. Bienvenido al club. Yo igual. Cuando me dicen son planes buenos para mí, es como cuando imagínense que a Pablo le dicen, usted va a estar ante presidentes, ante jefes de Estado, van a estar ante las eminencias. ¿En qué me imagino yo? Y Dios me va a hacer rico, me va a hacer millonario, me va a poner en ese estatus, voy a estar en esa alcurnia y de esa forma voy a poder ministrar, ¿verdad? ¿Cierto? Y eso es lo que viene a mi mente. ¿Qué Dios más bueno? Me tocó ser millonario, ¿y qué puedo hacer? ¿Eso es lo que viene a nuestra mente o no? Cuando pensamos en bueno, en algo bien, eso es lo que viene, o sea, naturalmente. Entonces, Pablo iba a estar ahí como prisionero, ¿verdad? No le dijeron cómo. Nada más le dijeron que iba a estar ante las autoridades. Ahora, ese no es nuestro plan natural, esa es nuestra idea, pero esa era la forma en que iba a estar. Y en medio de eso, cuando dice que Dios tiene planes buenos para mí, ¿saben en quién está enfocado Dios? En formar mi carácter, no en que yo salga de problemas, sino en formar mi carácter. Porque las pruebas, las tentaciones, ¿verdad? Las pruebas, todo lo que viene a nuestras vidas, el objetivo es formar carácter en nosotros. Es que dice que la prueba produce ¿qué? Paciencia. La palabra paciencia, long suffering, la palabra, ¿verdad? Lo que significa ahí es perseverancia, es que perseveramos, es que resistimos. Y soportar en la Biblia no es aguantar, como el término que a veces usamos de aguantar, bueno, ya no aguanté, ¡pum!, lo boté. Soportar es aceptarlo como un propósito. Uno no se alegra del problema, sino se alegra de que Dios está ahí y que tiene un propósito. ¿Cómo podemos soportar las pruebas? Bueno, hay varias perspectivas claras en la Biblia que nos habla. Uno es que en medio de cualquier prueba tenemos que entender que es pasajera, que va a tener un término. ¿Saben qué no va a tener término? Nuestro tiempo en la gloria con Cristo, el estar con el Señor. Eso no va a tener término. Eso va a ser por siempre y para siempre. Pero las pruebas, las tentaciones, los problemas que estemos enfrentando, eso va a tener un término. Y aunque se nos parezca una eternidad, no es así. Eso va a terminar un día, pero lo que no va a terminar es nuestra relación con el Señor. Y es tiempo de llevar gloria a su nombre. ¿Y cómo lo hago? Una, sabiendo que las pruebas van a tener un final. Dos, que las pruebas tienen un propósito para nosotros y que Dios está enfocado en formar a Cristo en nosotros. Él está pensando en lo eterno. Él está pensando en que seamos instrumentos para Él. Él lo que quiere es que llevemos peso de gloria, que seamos efectivos acá. Y tercero, es que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas que ayudan a bien y que ninguna prueba va a ser más allá de lo que puedan resistir. Y cuando usted habla con un cristiano maduro que está en una prueba o que pasó una prueba que usted dice, yo no podría, ¿cómo hace usted para hacer eso? Dice, yo, Víctor, tampoco podría, pero en el momento de la prueba, Dios da la fuerza. Cuando lo busco, Él me da la fuerza. Él me da una serenidad, una paz, un gozo. Por eso Pablo, en medio de un calabozo flagelado, con cepos, no está pensando si Dios lo ama o no lo ama, si Dios existe o no existe. ¡Wow! Sufrir por la causa de Cristo. Dios tiene un propósito. Entonces, cuando se abre la cárcel, Él no está pensando en salir y correr y seguir haciéndolo. Señor, ¿cuál es el propósito? Tienes un propósito, tienes un objetivo. Estoy acumulando peso de gloria. ¡Oh, wow! Mira. Y se enfoca ¿qué? En otros. Eso es sobrenatural. Eso es la eficiencia del Espíritu Santo. Eso no es Pablo. Es el Espíritu Santo en Pablo. Ese es el nuevo ser en Pablo, la nueva criatura en Pablo. Y él puede ver que esa persona va rumbo a un infierno. ¿Saben qué me pasa si muero aquí? Voy a la gloria por siempre con Cristo Jesús. Pero hay personas a mi alrededor que no tienen esa dicha, que no se han dado cuenta de eso, que ni siquiera han recibido un mensaje correcto. Hay millones de personas que no han entendido esto porque nunca se les ha explicado de la forma tan clara en que nosotros podemos hablar de la imputación del pecado, porque la gente se enoja con Dios, se sale y se va. Cuando entiende, usted está bajo la ira de Dios, está separado de Dios, usted va rumbo a un infierno y no hay una solución, usted no puede por sus propios medios. Pero solo cuando lo sabemos ahí,
es que podemos realmente entender cuál es nuestra condición real, esa convicción clara de la necesidad de ¿qué? De Cristo Jesús. Ahora, cuando hablamos de problemas, de resolver las circunstancias, ¿cómo perseveramos nosotros sabiendo eso? Que esas pruebas que estemos pasando van a tener un término, sabiendo que tienen un propósito y que Dios nos da las herramientas para salir avante y podemos glorificar a Dios en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación. Podemos edificar a las personas a nuestro alrededor. ¿Cómo vive un hijo de Dios una prueba? ¿Cómo estoy preparando yo a mi hija en ese aspecto? Porque yo le puedo transmitir a ella religión, eso es fácil, pero transmitirle fe, ¡wow! Eso es el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo le estoy yo modelando a ella cuando yo estoy en un problema, en una situación? ¿Qué hace un hijo de Dios? ¿Canta como Pablo en una prisión a las 12 de la noche con cepos sin saber si va a ser la última noche? ¿O empieza a preguntarse si eso no es? Ahora, ¿cómo resistimos? Tenemos tiempos de oración, pasamos tiempos, ¿verdad?, en la presencia del Señor, estamos firmes en la palabra, estamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Si no, no vamos a poder. Si no usamos los recursos de Dios, no vamos a poder. Nuestros caminos son inadecuados. Y se complace Jehová tanto de los holocaustos y de las víctimas como que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros. El cristianismo es muy simple, no es fácil, pero es muy simple, es muy claro. Ahora Dios habla, yo lo escucho y lo obedezco. Y entiendo que en medio de lo que esté pasando, Dios me da una salida. Estoy buscando esa salida. No depender de mí, sino depender de Dios. Entonces es muy importante que entender que yo siempre voy a tender a hacer lo contrario, a creer que yo sé, a depender de mí mismo y no depender de Dios en ninguna situación. El camino de Dios nos dice algo muy claro: el ser humano necesita ser cambiado, necesita ser regenerado. No es mejorar su vida, no es cambiar una cosita por acá, no es dejar de hacer esto y empezar, no, es nacer de nuevo. Eso es lo que necesita el ser humano. Ese es su problema. Sin esto no va a haber gozo, no va a haber paz, no va a haber plenitud. Es necesario nacer de nuevo, nacer de lo alto, tener un nacimiento espiritual para poder reconocer, admitir, resolver tus problemas de una manera bíblica. Solamente las soluciones de la gracia, poder y sabiduría, gracia, poder y sabiduría de Dios son completamente adecuadas para vivir abundantemente. Solo cuando yo dependo de sus recursos, en su capacidad, no en la mía, no en mi limitada capacidad. Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Las preparó cuándo? De antemano. O sea que ya está todo preparado para nosotros. Ya está ahí dispuesto. Lo que tenemos que hacer en nuestra tarde, han escuchado, sorprenda a Dios, trate de sorprender a Dios, haga algo. En serio, si usted sorprendió a Dios, no está haciendo la voluntad de Dios. Es ilógico. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito hacer, más que salir a hacer cosas, es: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Es una actitud de siervo, de sometimiento. La llenura del Espíritu Santo es someterme al señorío del Espíritu Santo. Es amor ágape, es pasión por las almas, es pensar en otros antes de mí mismo. ¿Se necesita poder o no para hacer eso? Para pensar en otros antes de nosotros mismos, para ver la necesidad de otra persona antes que las mías, para mirar el corazón y no solo lo exterior, como lo hacía Jesús una y otra vez. Entonces el camino de Dios nos habla acerca de esto. Solo en Dios podemos, la solución está en Él, no en nosotros mismos. Debemos seguir su camino. Dice, la palabra de Dios es la única fuente verdadera de autoridad para la vida. Revela el fracaso del hombre y las consecuencias subsiguientes y el efecto que tienen en el mundo, dice, el pecado original, y nos va a dar una forma en que nosotros vemos cómo nuestra relación, cómo nuestra condición fue afectada por el fracaso en Edén. Algo importante cuando hablamos de depender de Dios y no de nosotros mismos, es que lo hacemos en todo momento. Muchas veces venimos en nuestras propias capacidades y no dependemos de Dios, de sus recursos y demás en las mismas cosas espirituales. Por ejemplo, recuerdo que en una ocasión una persona llegó y me dijo: Víctor, no sé por qué, ahora que estoy agradando a Dios, ahora que estoy buscando hacer lo que Dios quiere, todo me sale mal. Estoy agradándolo y ¿saben qué pasó? Me metí en Uber, ¿verdad? Saqué un carro, choqué el carro, ya no tengo trabajo, tengo la deuda del carro y no tengo el carro, ¿eh? Y apenas me puse a honrar a Dios, a hacer la voluntad de Dios, busqué complacer a Dios, todo me sale mal. ¿Qué consejo bíblico le daríamos a esa persona? ¿Qué le diríamos a esa persona? Bueno, yo diría tal vez lo siguiente. Por un lado, primero, que estar en Dios no significa de que todo le va a salir bien a la forma de uno entiende eso, ¿verdad? No tener problemas, no tener dificultades, no tener nada de eso, ¿verdad? Eso no es cierto. La misma palabra lo dice, y dice: Cristo, en el mundo tendréis aflicción,
pero nada más confíen porque yo he vencido al mundo, ¿verdad? Amén. Lo segundo es que suponiendo que todo lo que le está sucediendo no es por una consecuencia de algo que él ha hecho, una cosa así, ¿verdad? Recordar lo que hemos estado hablando ahora también de las pruebas y la formación del carácter. Dios tiene un propósito muy claro y muy bueno que no siempre coincide con nuestros estándares, y yo debo aprender a descansar, como decíamos ahora, y a confiar. Y Dios me irá mostrando si Él de veras me está quitando algo, me está permitiendo ir hacia otro rumbo que el que yo llevaba, muchas otras cosas que Dios puede estar formando porque quiere llevarme muy diferente tal vez de como yo me estaba armando, ¿verdad? No debo pensar que yo vengo a Dios para que ahora sí, todo lo que yo he planeado y pensado salga bien, y Él me tiene que apoyar en todas esas cosas sin dejarme realmente decir, Señor, ¿qué quieres tú y hacia dónde quieres que vaya? Amén. ¿Alguien más quiere aportar? Don Víctor, para también saber si esta persona primero ha orado y le pide a Dios dirección de lo que Dios quiere que él haga, porque a veces nosotros queremos muchas cosas. Dice que tenemos todo, pero no todo nos conviene. Entonces, saber si él oró antes de comprar el carro, todo eso. Excelente. Los dos consejos son bíblicos y es exactamente lo que yo le iba a decir, y tenía no 5 versículos como ustedes, tenía 28 versículos, ¿verdad? Listo a darle con todo, teología bíblica, el mundo tendrá esa aflicción, este no es el cielo, los 2 cimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Espíritu Santo me dijo, no dependa de usted mismo. No crea que usted sabe, no piense no interprete por su propio razonamiento. Y esto fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Me agarró la lengua y me la jaló hacia atrás, ¿verdad? Porque yo ya iba, ¿verdad? El Espíritu Santo me dijo, pregúntele por qué él cree que está agradando a Dios. ¿Es una buena pregunta o no? Claro, nos va a poner en el contexto, ¿verdad? De la situación. Entonces, ¿por qué usted piensa que usted está agradando a Dios? Víctor, muy fácil. Dice, no hay mañana en que yo no me ponga de rodilla, ¿verdad? Tengo meses de doblar mis rodillas, agarrar la mano de mi novia y orar juntos a Dios, por lo menos por media hora. Todas las mañanas. ¿Encuentran algo raro en eso? Sí, claro, a menos que se encuentren en la iglesia o en algún parque todos los días tempranito, cada uno viniendo a su casa, pareciera que tienen buena relación. Exactamente, hermano, ese es el punto, ¿verdad? Entonces, eso fue el Espíritu Santo, totalmente. Yo estaba listo a darle todos los versículos. Imagínense lo que yo le iba a decir. Él iba a empezar a sufrir porque estaba en disciplina. Estoy sufriendo por la causa de Cristo. Sigamos adelante, y sigue viviendo con su novio. Y todavía él cree que está agradando a Dios. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que si yo les digo a ustedes que él está agradando a Dios, que viene a nuestra mente, lo está honrando en todo sentido, está en la palabra, está con el Espíritu Santo, etcétera, ¿cierto? Nosotros deducimos los términos, nosotros deducimos qué es y ya sabemos y pensamos. Yo de una vez tiendo a creer que sé, pero si yo entiendo que no sé, y lo primero que hago es orar y decirle, Espíritu, guíame, porque ¿qué es lo que quieres decirle? ¿Recuerdan los amigos de Job? ¿Dijeron alguna mentira a los amigos de Job? Ninguna. Todo lo que dijeron es recto, es justo. Si usted analiza, todo lo que dijeron de Dios es cierto. Solo exaltaron, pero Dios les mandó a decir eso. Fue incorrecto. No era para él, no era aplicable. Entonces, vemos la importancia de no depender de nosotros mismos, porque tendemos a hacer eso. Adelante, Arturo. Sí, más o menos en relación a lo que dice usted, es que muchas veces porque nosotros creemos que somos justos, nosotros mismos nos creemos seres justos, en vez de nosotros exponernos ante la luz de la Escritura. Ya cuando a veces perdemos o dejamos de hacer eso como una práctica o un hábito, es cuando empiezan a suceder las cosas y nosotros no entendemos el por qué. Es porque nosotros pensamos que vamos bien en el camino, y es porque nosotros creemos que somos tan justos como el Señor, pero... Autoconfrontación bíblica. ¿Por qué? Porque falta Biblia. Entonces yo me comparo con otros, ¿verdad? Y yo con otros, ahí vamos a ver, ¿verdad? A veces voy ganando, ¿verdad? Dependiendo con quién me compare, ¿verdad? Yo no soy tan malo como Hitler, ¿verdad? Entonces, pero recordemos que es un asunto de ser como Jesús, ¿verdad? Entonces, el punto acá es, no hay autoconfrontación bíblica, pero yo en mi caso como consejero, el Señor me despertó y me dijo, no pienses que usted sabe. Cuando yo oro primero y dependo del Espíritu Santo, la consejería fue diferente o no cuando yo supe esa pieza de información. Los versículos cambiaron o no. Recuerdan que todo lo que le íbamos a decir con Arnoldo y doña Elsa, ¿verdad? Son consejos bíblicos, pero eso es lo que Dios quería, ¿no? ¿Verdad? Entonces, qué importante, ¿verdad? Obviamente ellos no sabían el contexto, ¿verdad? Y el Espíritu Santo a mí me prendió en el momento para ver el contexto de qué era, porque él decía que era agradar a Dios, y eso cambió la consejería. Luego ellos terminaron casándose, honrando a Dios y demás, ¿verdad? Y eso no significó que ya después, ¿verdad? No tenía problemas. Pero ya lo entendía con una madurez espiritual, ¿verdad? En la palabra de Dios.
pero vemos como yo lo pude haber mandado a él a creer que él estaba sufriendo por la causa de Cristo y que estaba rumbo al cielo, siendo un mártir para la obra de Cristo y estaba viviendo con su novia. Entonces, qué importante no depender de nosotros mismos. Cuando vemos este proceso de cómo nosotros... adelante, Jonathan. No, quería mencionar que eso que usted comenta, Víctor, es muy cierto, digamos. A veces, por el calor del momento, uno tiende a recitar versículos nada más, ¿verdad? Y le tira la batería de versículos, pero no se ha dado la tarea, primero, de escuchar a la persona, ni tampoco de orar, de pedir dirección para el Señor, para que lo guíe a uno en qué es de verdad lo que uno tiene que decir. No qué es no que sería bueno decirle, sino qué es lo que tiene que decir en el momento, ¿verdad? Porque son dos cosas diferentes. Quizás todos los versículos que uno le va a decir son buenos, pero no es lo correcto decir en ese momento. Gracias, Johan. El punto también es, ¿recuerdan qué está enfocado Jesús cuando está ante las personas? Él está enfocado más que en su exterior, en su corazón. ¿Recuerdan cuando bajaron al parapléjico? ¿En qué nos enfocamos? De hecho, cuando yo hago el ejercicio en hermenéutica vamos a hacer una lista de los problemas que tendría un parapléjico socialmente. Tal vez nunca va a poder casarse, nunca va a poder tener hijos. Se ve como, ¿verdad?, dependiente. ¿A alguien le gusta ser dependiente? Saber que tienen que ayudarlo para ir al baño, para absolutamente todo. Además, no puede ni siquiera ir a Jesús si no lo llevan. Toda esa condición, ¿verdad?, es un esquema increíble que nos quiebra. El saberse, ¿verdad?, que es visto como basura dentro de esa sociedad, porque no solo, ¿verdad?, está enfermo, no solamente es dependiente, sino que también ellos van a deducir que está así porque es una maldición de Dios para él. Entonces, mejor ni lo toquemos para no contaminarnos de ese pecador. Así es como lo veían. Jesús ve todo eso, pero no se quiebra por eso, porque él está viendo el corazón. ¿Cuál es la necesidad más grande? Ser regenerado, necesita ser transformado. Entonces Jesús está enfocado en más allá. No solo eso, hay un montón de fariseos que necesitan entender que él es Dios. Entonces, ¿qué hace? Algo maravilloso, increíble, que dice que muchos creyeron y estaba lleno de maestros, de fariseos, ¿verdad?, maestros de la ley y demás, y muchos creyeron. Y él lo que hizo fue, él está enfermo, ¿por qué? Porque tiene pecado. Yo le dije a él, tus pecados te son perdonados. Fui a su problema fundamental y es su eternidad, no es el resto de vida que esté acá. No es tan importante ser sano físicamente como sí espiritualmente. Dice, tus pecados te son perdonados. Ellos están, ¿cómo? Dice que no es que la gente está viendo que ellos están diciéndole y acusándole a Jesús, sino tus propios corazones dicen, porque él dice perdonado, solo Dios puede perdonar pecados. Él ve los corazones de ellos y les dice, quiero demostrarles que yo tengo autoridad para perdonar pecados. Quiero que ustedes vean que soy Dios, que el Hijo del Hombre tiene esa autoridad. Él está así por sus pecados. Yo le dije, tus pecados se son perdonados. ¿Qué es más fácil, decirle eso o que se levante y ande? Bueno, para ellos, dentro de su esquema, una cosa involucra a la otra, ¿verdad? Ya no tiene la culpa, debería poder andar, ¿verdad? Si es cierto lo que usted dijo, ya no tendría culpa y podría caminar, y le dice, ¿verdad?, levántate y anda. ¡Bum! ¿Verdad? Pero Jesús está enfocado, ¿qué? En el corazón de las personas. Cuando nosotros estamos con otros, debemos enfocarnos en realmente escucharlos, realmente importarnos ellos. No es mi respuesta, ¿verdad? Es más, muchas veces hemos dado respuestas muy malas, pero las personas, solo el hecho que usted sacó el tiempo, está con ellos, muestra ese amor, eso los impacta más, ¿verdad?, que muchas veces lo que digamos. Y es muy importante. Una vez el pastor Chuck Smith dice que había un hermano que él lo quería mucho, iba a la iglesia y en cierto momento se fue de la casa, empezó a vivir con otra persona, obviamente no se estaba congregando, y él fue a visitarlo, ¿verdad? Alguien le dijo, vive en tal lugar, vaya. Entonces lo llamó y dice, sí, está bien, Pastor Chuck, venga, ¿verdad? Entonces él fue a la casa, tocó, de camino iba pensando en todos los versículos y todo lo que le iba a hablar para ayudarlo a restaurarse, a cambiar, ¿verdad?, a volver. En medio de todo eso dice que él llegó, la persona abrió la puerta, el Pastor Chuck Smith lo miró a los ojos y empezó a llorar. Y ¿verdad?, la otra persona le extendió la mano, hola, Pastor Chuck, wow, qué bonito que vino a visitarme, hola, ¿verdad? Y él dice que lloraba, ¿verdad? Y dice, no podía hacer nada, solo llorar. Entonces lo sentó en un sillón y ya le trajo agua y todo, ¿verdad? Parecía que el consejero era el otro. Dice que a un final salió y se fue de esa casa y no dije nada. Dice, yo me sentí como el consejero más, lo peor que puede haber, ¿verdad? Al domingo siguiente él estaba ahí, su vida restaurada, caminando para el Señor. Volvió a su hogar, todo. No dijo una sola palabra, pero ¿por qué? Por el poder de realmente el amor y realmente, ¿verdad?, el Espíritu Santo quebrándolo de esa forma, mostrándole eso. Pero la palabra de Dios es la que hace el efecto, pero lo que importante aquí es que realmente nos interesemos en las personas, genuinamente, no porque es lo que hay que hacer. Mira, aquí dice que hay que interesarse en las personas, sí es cierto. No, ¿verdad? Es algo genuino, algo real. Las personas pueden percibir y sentir eso cuando es algo genuino que viene de Dios hacia ellos. Entonces vemos acá
el panorama, cómo fue la caída. Dice, la humanidad fue creada a la imagen de Dios. Toda la humanidad es creada a la imagen de Dios, singular en género, creada en rectitud, llena de bendiciones y responsabilidades, creada para estar en un paraíso, con una naturaleza perfecta. Ahí no había un león que se comía la ovejita ni nada. Todo era armonía, todo era maravilloso. La humanidad pecó y ha llevado, dice, las muchas consecuencias de ese pecado hasta el día de hoy. La primera consecuencia fue la muerte espiritual. Había una advertencia de una separación de Dios. Dice, Dios le dijo a Adán, el día que comieres ciertamente morirás. O sea, de seguro morirás, no hay duda. No es como cuando Eva transmite esto a la serpiente, le dice, dice que no comamos para que no muramos. No, Dios dijo, no, si como muero, ciertamente morirás. No hay duda. No es para que no muramos, sino es que muero. Vemos la urgencia de Dios tratando de explicarles la implicación de lo que era comer de ese árbol. Entonces hubo una separación espiritual. Por eso las personas están muertas espiritualmente después de Adán. Físicamente, dice, un enfoque en sí mismo. Inmediatamente ellos empezaron a pensar en qué, en sus necesidades. No pensaron en su relación con Dios, sino en su consecuencia, en su estado, en su necesidad. Dice, se dieron a los deseos de autosatisfacción, autoexaltación, se percataron de que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se cubrieron. Entonces, primeramente, una ¿verdad?, de satisfacción y exaltación. Me parece que es bueno a mí me gusta, no importa, ¿verdad?, que siente Dios, no importa, ¿verdad?, cuál es la consecuencia, ¿verdad? A mí me gusta, quiero esto, voy a ser como Dios, wow, esto es lo que quiero. Y luego de eso se ven que están desnudos y ¿qué pasa ahí? Ya aquí se quebró todo. Como estoy muerto espiritualmente, ¿qué pensó Adán en ese momento? Piensa que su problema es que está desnudo, entonces se cubre y ya no hay problema. Así es como, ¿verdad?, el pecado cega. Piensa que su problema es que está desnudo, entonces me voy a cubrir. Luego habla mentalmente. Experimentaron temor, preocupación, ansiedad, se sintieron, ¿verdad?, engañados, todo eso por primera vez. Entonces, ¿cuál es la solución a todo eso? ¿Recuerdan qué es lo que pasa? Que espiritualmente están muertos. Entonces, ¿cuál es lo que piensan? En lugar de ir a Dios, cortar ahí todo eso, arrepentirse, buscar la solución de Dios y ver qué es lo que Dios quiere para ellos, qué es lo que hacen. Se esconden porque están espiritualmente ya cegados y piensan que, bueno, tengo miedo, ¿qué es lo que hago? Me escondo. A uno se le quita el temor escondiéndose. Alguien en sus 5 sentidos piensa que a uno se le quita el temor escondiéndose. Por supuesto que no, pero estoy muerto espiritualmente. Hasta el día de hoy nos escondemos o no. Ese es el problema. Ahora es ilógico, no, pero ve, este es el camino del hombre. ¿Ves que es inadecuado? Ahora es como un poquito más claro cuando lo vemos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero es ese. Creemos eso. No se dieron cuenta los demás, no importa. Por ejemplo, en esto rápidamente, recuerdo que Dios una vez me confrontó a mí porque iba a ser mandados y a veces yo hablo mucho, no solo en las clases. Entonces lo que pasa es que duraba mucho. Entonces cuando llego entonces de camino, ¿verdad?, mi esposa, hey, mi amor, ¿verdad?, era para el almuerzo, no es para la cena. Y entonces, ¿qué era lo fácil para mí decir? Es que hay mucho tráfico, es que esto y que el otro, ahora con la pandemia, imagínense. Entonces el punto es que el Señor me confrontó y me dijo, usted prefiere quedar mal conmigo que con su esposa, en el aspecto que para no, de verdad, someterse, humillarse, pedir disculpas por el asunto, prefiere quedar mal, mentir. Eso llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Ningún mentiroso heredará el reino de los cielos, pero lo ves tan superficial. Eso es no estar sensible al Espíritu Santo. Usted lo que tiene es que asumir el asunto y decirle, sí, mi amor, me quedé conversando y discúlpame porque sí entiendo. Sorry, en serio. Ahí hay paz, hay tranquilidad. Ahí me vuelvo, ¿qué?, al camino de Dios. Ahí estoy caminando como debo hacerlo. Estoy modelando, aunque a veces el modelar no es fallar, sino es cuando fallo, ¿qué hago? ¿Cómo respondo? Pero lo que voy es que mentalmente uno se bloquea y piensa que está bien, ¿verdad? Porque así no me dijeron nada. Sí, pobrecito, el tráfico, así más bien, mi amor, gracias por ir. Hey, lo importante es con Dios. Entonces ellos no, están sentados en sí mismos. Entonces tengo miedo, me escondo y ya está bien. Wow, del creador del universo, ¿eh? Socialmente empezó a afectarse todo. El hombre empieza, ¿verdad?, a transferir la culpa y empieza a mostrar un descontento en el matrimonio. ¿Recuerdan las palabras de Adán cuando conoció a Eva, cuando Dios se la trae y se la presenta? ¡Wow, Señor, esto no es una jirafa! ¡Wow! Carne de mi carne, ¿verdad? Huesos de mis huesos, carne de mi carne. Varona será llamada porque el varón fue tomada. Isha, ¿verdad? Porque viene el Ish en el hebreo. ¡Wow! ¿Verdad? ¿Recuerdan todo eso? Ahora saben qué dijo. Vean lo que hace el pecado. La mujer que me diste, ni te la pedí. Me dio y yo comí. Pobrecito yo, autocomiseración. No es mi culpa. Si yo estoy bien. ¿Saben qué estaba diciendo ahí Adán? Hey, mátala a ella. Ese es problema de ella. Yo estoy bien. El problema es ella. Hasta el día de hoy transferimos eso. Vemos el egocentrismo donde se filtra
Y esto se transporta a cualquier situación en diferentes formas, pero es el mismo sentido de lo que hace el pecado. Ahora, ¿qué pasó con la mujer? De la misma forma, ¿verdad? Te transfiere la culpa, tratando de justificar el pecado, de minimizar la consecuencia, de decir, ¿verdad? No fui yo, es que la serpiente me engañó. Hasta el día de hoy la psicología trabaja en esta área y te dice, eres cleptómano, ¿verdad? No es esto, es consecuencia, ¿verdad? De tus padres. Es más, hace prácticas de retrospección y bueno, sentémonos aquí, pensemos quién en su familia era de esa forma y todo lo demás. ¿Sabes qué me dice a mí la psicología? Que yo no tengo que ser ni un buen padre ni un buen esposo porque mi papá nunca estuvo en la casa. Entonces, como él abandonó a mi mamá, como yo me crié solo, ¿saben qué? Yo estoy justificado ante la sociedad y pobrecito yo, necesito que me ayuden y todo lo demás. ¿Sabe qué dice Dios? Fuera de Dios, ¿verdad? Si no he nacido de nuevo, sí, todo eso aplica, por supuesto, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús, ¿sabe qué dice Dios? Que yo soy una nueva criatura, que el Espíritu Santo está en mí, que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, que yo nací del Espíritu. Eso dice, no hay excusa para mí, que mi modelo no es mi papá, es el Padre Celestial, es Jesucristo, y que yo me toca ser como Jesús, me toca ser como el papá Dios, y esa es mi responsabilidad y Él me ha equipado todo para hacerlo, ¿eh? Y cuando fallo me ha provisto de un mediador, de un abogado. Esa es mi realidad espiritual. Pero si yo creo en la doctrina de este mundo, ¿saben qué? ¿De qué me voy a arrepentir? Más bien ayúdenme, ¿o no? Vemos el problema satánico, ¿verdad? Como se infiltra todas estas doctrinas. Hay otra, ¿verdad?, que es la mezcla con el cristianismo y con otras, ¿verdad?, espiritismos y todo, y es un asunto que el problema son los demonios, ¿verdad?, que le caen los demonios, y hay tijeras espirituales, hay lugares donde usted entra a la iglesia, hay gente detrás que viene con unas tijeras espirituales cortando las maldiciones, y hay de todo, pero eso no es la Biblia. Yo soy responsable, son obras de la carne. Entonces aquí vemos que transferimos la culpa. Hasta el día de hoy eso sucede y tenemos esa tendencia. Luego ambientalmente vemos la naturaleza. Dice, maldita será la tierra por tu causa. El reino natural sufre. Recordemos cómo antes el cordero y el león podían estar juntos, ya no más, ¿va? No trate de hacerlo, ¿va? En el milenio va a haber un tiempo increíble y maravilloso que yo le digo a mi hija, usted se impresiona por Disney y eso no es nada, ¿va? Disneylandia no es nada cuando venga el Señor, y no es mentira, es que es una realidad y una promesa de Dios. Vamos a jugar. A mí me encantan los osos, no los veo como peligrosos, pero yo entiendo que me pueden destrozar, ¿va? Pero voy a poder abrazar un oso, voy a poder jugar con un león, o sea, en el tiempo del milenio. No es una fábula, es lo que la Escritura dice. Yo creo en la interpretación literal y creo que las promesas, como se cumplieron literalmente en el pasado, se van a cumplir literalmente en el futuro. No veo un cambio en eso, pero el punto acá es que la naturaleza sufre y vemos eso. No sé si está pasando igual en Chile, pero aquí, por ejemplo, escucha mi voz un poco afónico y demás. Tenemos 2 días a 90 grados y otros 2, ¿verdad?, a 60. 30 grados de diferencia de un día a otro. Increíble. Ahora, no podemos destruir el planeta, tranquilos, aunque usen desodorante y no reciclen, ¿verdad? Dios tiene un plan, y con eso no estoy diciendo que no hagan lo otro, pero lo que vemos es ese efecto en todo esto. También interpersonalmente vemos el asunto de la ira. Vemos cómo la ofrenda de Abel fue aceptada y Caín, en lugar de alegrarse, se enoja porque su ofrenda es rechazada y cayó su semblante, ¿verdad? Entró en depresión, y el Señor le da la solución para salir de ese estado de depresión, de caerse, de centrarse en sí mismo, y le dice, si hicieres el bien, no serás enaltecido. ¿Quieres? Haz lo correcto y yo te voy a bendecir. Obedéceme, piéntete, obedéceme y vas a saber que yo voy a aceptar lo que tú me des. Dice, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. O él de nosotros, ¿verdad? El pecado esclaviza, el pecado se enseñorea de la persona, lo toma. Pero Caín rechazó el camino de Dios y siguió su propio camino. ¿Cómo me quito la ira? Bueno, voy a desquitarme con alguien, ¿verdad? Entonces, desquitarme con algo fue asesinar a su hermano. Personalmente, ¿verdad?, sufrió las consecuencias de ser un fugitivo, y aún así, con esa consecuencia no se arrepiente. No se arrepintió, fue maldecido y fue un vagabundo errante. Y no solo eso, empezó con un sentimiento de autocomiseración. Pobrecito yo. Dice, grande es mi castigo para ser soportado, ¿verdad? Wow, acaba de asesinar a su hermano. Y grande es mi castigo. Entendemos que la falta de conciencia en este aspecto. Y hasta el día de hoy, ¿verdad?, vemos al ser humano actuar en esa forma. ¿Cuál es el problema de eso? Que todo eso se perpetúa. Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su semejanza, con una naturaleza caída, ya no con una imagen, ¿verdad?, con una relación con Dios, sino ahora con una naturaleza caída. Y universalmente, ¿verdad?, entró el pecado en todo. Dice, por cuanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este es el problema del ser humano. Ese es el asunto, ¿verdad?, que
nos acontece. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que nos dice el Señor? La necesidad más importante del hombre es la de ser justificado, o sea, declarado justo delante de Dios, ser justificado por Dios y reconciliado por la fe en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros vimos las 2 primeras clases de Bíblicamente Puedes Cambiar, la primera vez que vimos que Dios te da el poder para elegir su solución para tu problema espiritual. Él nos explica que es a través de ¿qué? De nacer de nuevo. Y en la segunda lección observamos que nuestra relación es diferente. Observa la relación diferente que tiene Dios el Padre contigo a través de su Hijo Jesucristo. Es un antes y un después. Era enemigo y ahora soy hijo. Estaba bajo la ira y ahora estoy en paz con Dios, he sido reconciliado con Él, tengo propósito. Todo lo que yo sufro acá tiene un propósito, ya es diferente. Vemos claramente cómo cambia absolutamente todo ahora que somos hijos de Dios. Ahí es donde queremos llevar a las personas que vienen a nosotros a entender esa realidad de lo que son ahora en Cristo Jesús, y si no lo son, que vengan a hacerlo. Ahora, ¿qué nos enseña estas lecciones? Se demuestra que el cambio bíblico es posible debido a lo siguiente: a la fuente divina de poder. Tenemos poder en el Señor, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, Dios está en nosotros, un diferente propósito de vivir. Ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para agradar al Señor. Ahora mi vivir es Cristo, mi morir es ganancia. Tu obediencia a la palabra de Dios es vital. ¿Cómo reconciliamos, verdad? ¿Cómo volvemos a la paz, al gozo y la plenitud y a la vida en abundancia? Obedeciendo al Señor. Job siempre buscó esto. Job decía, he hecho un pacto con mis ojos. Dice, bendice Dios aquel que mira a la virgen, a la mujer extraña, lo bendice. No, entonces, ¿saben qué? No lo hago porque yo quiero la bendición de Dios, quiero mi relación con Dios correcta. Entonces, ¿es práctico? No, es simple. Dios no le gusta eso, no lo hago. Dios le gusta esto, sí lo hago. Y voy a estar en el centro y en medio de la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Exento de problemas y demás? No, pero voy a estar llevando gloria y honra al nombre de Dios. Voy a estar invirtiendo en lo eterno, que eso es por lo que estamos acá, para hacer luz y sal. Voy a ser efectivo como cristiano. Ahí es donde queremos estar, mantenernos y llevar a aquellas personas que vienen a nosotros